Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es el movimiento circular uniforme. Recuerden que estamos en lo que son los movimientos bidimensionales. Ya vimos el movimiento parabólico, ahora vamos a ver el movimiento circular. Movimiento circular. Obviamente, entonces, lo que uno tiene es una partícula, un cuerpo, que está dando vueltas alrededor de un círculo, cuyo centro es fijo. O sea, su centro es fijo y además no se mueve. O sea que estoy en un sistema de referencia inercial. No se mueve o está en movimiento rectilíneo uniforme. Pero entonces vamos a pensar que es fijo. Entonces el cuerpo se mueve, la partícula se mueve, y lo que hace entonces es que puede describir ángulos, puede describir arcos, y vamos a tomar un sistema de referencia donde uno dice que el principio del movimiento va a comenzar en un origen y que también va a tener una dirección, un sentido, o sea que su sentido en este caso sería contrario a las manecillas del reloj. Así entonces uno puede definir, por ejemplo, el tiempo que tarda esta partícula en dar una vuelta completa. Ese tiempo uno lo define como periodo. Periodo es el tiempo en dar una vuelta completa la partícula. Y si yo digo que voy a esperar un segundo y voy a contar en ese segundo cuántas vueltas da el cuerpo, entonces eso se llama frecuencia angular, se denota por la frecuencia angular, y yo ya sé que el periodo obviamente está medido en segundos y que la frecuencia está medido en segundos a la menos 1, o lo que se llaman los hertz. Los hertz, que es los Hz. Bueno, esa es entonces la cuestión del movimiento. Luego uno puede pensar en que en todo movimiento, como es usual, ya ubicado un sistema de referencia, también necesitamos unos vectores unitarios que identifiquen las dimensiones en las que uno está trabajando. En este caso, esas dimensiones serán una recta tangencial, una recta tangente en el punto donde va la partícula, y una recta normal o perpendicular a esa tangente que apunta hacia el centro del movimiento. Ese vector lo llamamos el vector u sub n, y al vector tangente lo llamamos el vector u sub t.
Decimos entonces que este es el vector u sub t, t de tangencial, y este es el vector u sub n, u n de normal. N de normal o central. Va hacia el punto hacia el centro del movimiento. De acuerdo con eso, entonces, ubicamos unos ejes importantes que va a ser entonces el eje X y el eje Y, lo ubicamos en todo el centro. Noten que si yo ahora lo que hago es decir, bueno, ya tengo el eje normal y tengo el eje tangencial. Es como si este eje hubiera rotado. Es como si yo este eje X lo roto hasta obtener este eje normal, y por lo tanto entonces lo roté un ángulo teta, entonces este eje Y rotaría también este mismo ángulo teta. Así que de suerte que este eje, que era el antiguo eje Y, va a quedar haciendo un ángulo con el eje nuevo, que será el eje tangencial. Entonces por eso es que este ángulo intuitivamente es un ángulo de teta, ¿cierto? Obviamente este ángulo y este ángulo son iguales por ser alternos internos. ¿Y esto para qué? Esto para poder escribir el vector unitario u sub teta y el vector unitario u sub n en términos de los vectores i y j. Así entonces, se nota que el vector tangente, que es este, que se descompone en sus dos componentes, horizontal y vertical, se descomponen una componente así y otra que es un vector así para este lado, y otro vector para este lado. Entonces este vector se descompone en uno que va en dirección y que es ¿quién? Que es el vector en dirección de menos i, y como es unitario, entonces solamente será el seno de teta. Y un vector que va en dirección y, que tiene que ver con el coseno de teta, porque es cateto adyacente y este es cateto opuesto, y entonces así hago una transformación de cómo es el vector tangencial unitario en términos de los vectores unitarios y j. Asimismo, el vector u sub n entonces tendrá una componente en menos i,
que tiene que ver con el coseno del ángulo, y un vector en menos j que tiene que ver con el cateto opuesto, que es el seno del ángulo en j.